Buenas tardes, ya casi las 6 de la tarde acá en Houston. Espero que todos se encuentren bien. Feliz inicio de semana a todos, feliz lunes. Medio. Todavía sigo en mi cuarto refugio. Ya bueno, ahora salí ya un poquito más. Fui a la tienda, fui a la farmacia, al dealer de carros porque al carro de mi esposo le hace falta un cambio de aceite y pues aproveché. Ayer sí tuve una noche muy larga, no pude dormir. No pude dormir, y me levanté hasta hace ratito en la tarde, me eché una sueñita, yo creo que una hora, 2 horas, no ni supe, perdí el tiempo, pero la noción del tiempo, perdón, pero estamos bien, gracias a Dios en lo que cabe. Hemos no son cosas mayores, no, gracias a Dios. Mis hijos también, mis yernos, todos están ahí, vamos saliendo poco a poco. Ahora nos informaron que para regresar a las actividades normales nos tenemos que pegar con el último que se infectó, o más bien el último que supo, que fue mi hijo, que apenas por lunes pasado. Quieren que estemos hasta el otro lunes para todo el mundo pueda regresar a sus trabajos y todo. Pero ahí vamos, gracias a Dios. Ahí estas, como decía Pablo, estas leves tribulaciones, ¿no? Que a veces son enfadositas en algún sentido, pero uno se da cuenta de lo que ha pasado a otras gentes y uno dice, wow, soy un afortunado, un bendecido somos, porque en verdad, a pesar de ser una familia grande y conocer mucha gente, no sé, no conocemos así personas que han caído en tragedia, en fatalidad, pero pedimos a Dios que no la conozcamos, que no conozcamos, y a los que están pasando momentos difíciles, que Dios les ayude y los fortalezca, ¿no? Porque no es nada fácil pasar algo así. Pero bueno, dicen que ya la vacuna ya parece que en estos días, esta semana ya llega a Estados Unidos y se empieza a repartir y todo eso, pero pues sabe, no sé. Bueno, vamos a seguir, vamos a las buenas noticias, ¿no? A la palabra, son buenas noticias. Que Dios sigue en control, Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando y vamos a aprender. Vamos a leer ahora, seguimos con Mateo 21, ahí le llevamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más, Señor, un día más de vida, de salud, Señor, de tener la oportunidad de estar de pie y saber que dependemos de ti completamente, Señor. Y no dependemos de nuestras fuerzas. Y aún nuestras fuerzas, tú es el que nos las das, Señor. Tú es el que provees el aire que respiramos, cada latir de nuestro corazón, Señor, es gracias a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes y nos hables por medio de tu palabra y nos inyectes fe, Señor, fe para situaciones difíciles, fe para poder andar en este mundo que hay mucha calamidad, muchos problemas, muchas situaciones difíciles, pero sabemos que tú no nos dejaste solos, Señor, nos dejaste preparados y para eso es tu palabra, Señor, para poder agarrarnos de ella y poder caminar y fortalecer nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén, amén. Ok, dice, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé en el monte de los olivos. A la ciudad de Betfagé en el monte de los olivos, Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está ahí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. O sea que de alguna manera, Jesús ya de alguna manera a estos señores que tenían esos burros ya les había hablado. En un sueño, una revelación, Dios les había hablado. Si te dicen por qué te lo está llevando, dile que el Señor... entonces van a decir, pues ya me acordé, ya nos había avisado. Entonces dice, eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado, llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó ahí.
De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otras cortaron ramas de los árboles y los extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba. Este es el día de Palma, se llama, o Día de Ramos, ¿verdad? Dice, alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. A medida que Jesús entraba, ¿quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Luego diré, el 12. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Wow, qué bonito, ¿no? Que hasta los niños estaban gritando, alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las escrituras? Pues dicen, a los niños, a los bebés se les ha enseñado a darte alabanza. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar. Y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. O sea, puedes orar, pero mucha gente puede orar por costumbre, porque así lo enseñaron, una tradición, pero la detalle es que si tienes fe, entonces vas a recibir. Dice el 23. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que proviene del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá en contra de nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús siempre les contestaba con una pregunta, siempre. Dice parábolas de los dos hijos. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Ahí se ve otra vez lo mismo, ¿no? La persona que es redarguida de su pecado, que sabe que ha pecado, que sabe que ha cometido errores, le hace fácil aceptar a Jesús. Pero de repente cuando hay gente que no siente que ha fallado, que no siente que ha cometido errores, le cuesta aceptar a Jesús, le cuesta ser humilde y decir, yo también necesito a Jesús, igual que la prostituta, igual que el cobrador de impuestos. Pero de repente hay mucha gente que se siente muy buena y le cuesta.
Parábola de los agricultores malvados. Ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo. Pero el resultado fue el mismo. Finalmente el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda, respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo y nos quedamos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con los agricultores? Los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Él está hablando del mismo, ¿no? De lo que la gente había rechazado. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. Así se le conocía a Jesús, era un profeta. Y eso hasta cierto punto se quedaba corto, ¿no? Porque Jesús era un profeta, pero era un profeta hijo de Dios. Eso aquí era el debate, por eso dicen que si Jesús era un profeta de Dios, y él decía, y él también se declaraba hijo de Dios, o era un mentiroso, o era el hijo de Dios. No puede ser los dos. O sea, no puede ser, bueno, sí es profeta, pero no es hijo de Dios. O sea, si es profeta de Dios y él mismo está diciendo que él es el hijo de Dios, entonces habría que creerle, ¿no? Porque es profeta de Dios, está hablando por Dios. Pero si no creemos que es el hijo de Dios y dice que es profeta, entonces si no es hijo de Dios, entonces es un mentiroso. Pero no le pueden decir si es profeta. O sea, porque le había dicho, ya había comentado una vez que en el Corán, en la Biblia musulmana, ahí está escrito que Jesús era un profeta de Dios. Era un profeta de Dios que sanaba. Así lo tiene ahí, que sanaba. Por eso mucha gente, que también, yo también lo he comentado, muchos musulmanes cuando hay un problema bien fuerte de enfermedad y le oran a su Dios y no pasa nada, ellos llegan a un punto que se acuerdan en la Biblia que Jesús sanaba y le empiezan a clamar a Jesús. Y ha habido muchos testimonios como gente ha quedado sana, como gente ha mirado hasta Jesús mismo. Y mucha gente se ha convertido al cristianismo a consecuencia de eso. Porque de ahí es lo que sacan de su Biblia, que Jesús sanaba y que era profeta de Dios. De ahí se agarran y Jesús ahí hace lo que le da en gana y mucha gente se ha convertido por medio de eso. Ni siquiera que alguien le predique nada. Simplemente con su misma palabra de ellos mismos se han convertido. Bueno, Dios les bendiga. La verdad que es una bendición siempre poder compartir y ahí la llevamos. Ya estamos en el 21, ¿verdad? ¿El 21 era? Sí, yo creo que se me fue. 21, ahorita estaba casi y a punto ya de dormirme, como no dormí la noche, ya estaba a punto, estaba medio ya se me estaban yendo los ojos. Pero bueno, gracias también a los que pudieron acompañar ayer también, disculpen por un poquito de la transmisión, se nos fue una vez, pero ahí pudimos sacarla. Espero les interese y le estén agarrando el sabor a la historia de David, porque la verdad que es muy interesante, muy 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 interesante, y hay mucho que sacarle, ¿no? Mucho Dios nos habla de diferentes maneras de todo lo que David hizo,
la manera que amaba a Dios, de los errores que llegó a cometer, de cómo Dios lo restauraba. Hay mucho que sacar de ahí. Y todo se refleja en uno, ¿no? De que uno también pasa por tantas cosas. Y también hay que aprender de los errores. Vamos a dar gracias a Dios y muchas gracias a todos. Que tengan un buen descanso una noche y que mañana puedan salir con tranquilidad y en paz y siendo muy prudente, muy cautelosos y dejando a Dios lo demás, pero hay que hacer nuestra parte nosotros. Eh, tengo todavía los muchachos andando ya trabajando y se me hace que alguien llegó y tengo que abrir el portón de la empresa para que puedan pasar. Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque por tu palabra. Siempre es de bendición y siempre hay algo que podemos aprender, Señor, que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos que esa semilla, Señor, de cada vez que leemos tu palabra, lleve fruto, Señor, y germine, Señor, y caiga en tierra fértil, en esa tierra fértil que somos nosotros. Tener una hambre, Señor, por tu palabra, Señor, que queramos aprender y queramos crecer y queramos practicarla y no nomás saber una verdad simplemente por conocerla, pero no estamos dispuestos a cambiar, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser cada día mejores personas para poder ser útil para tu plan y para tu propósito y para poder ser de bendición para los demás y poder servir así como tú nos sirves a nosotros. Gracias te damos, Señor, y que podamos descansar, tener un buen descanso y mañana poder despertar y brillar, ser luz, ser representante tuyo donde sea que nosotros vayamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana. Bendiciones.